Bienvenidos todos sean, gracias a Dios. Estamos una vez más aquí con tu segmento Dios es fiel y nuestro lindo programa La Fe de Jesús. ¿Qué tal, Ángel? Una vez más, gozoso de estar aquí. Yo creo, para mí es una bendición poder compartir una vez más el amor de Jesús a través de sus enseñanzas. Hola, muy buenas tardes. Gracias por una oportunidad más que Dios nos da y por supuesto agradecerle por todas sus bendiciones. Muy contento, muy feliz porque una vez más tenemos la oportunidad de poder transmitir un programa. Este es su programa, este es su espacio en donde queremos, y nuestro mayor de los privilegios e intenciones es poder transmitirles un mensaje de amor y de esperanza. Dios es fiel, querido Ángel. Hay muchas enseñanzas acerca de Él. Día tras día podemos ver su misericordia a través del ambiente que nos rodea. Ahora, hay muchos planes que Dios ha hecho, que lo tiene escrito. Y uno de los planes bonitos que Él tiene en su santa palabra es que Él volverá. Definitivamente, y esa es una de las promesas grandes, una de las grandes promesas que Dios ha prometido en su palabra, pero también Él nos ha indicado las señales que debemos tomar en cuenta antes de su regreso, antes de su venida, antes de que Él se manifieste en gloria y majestad. Hay ciertas señales proféticas que no podemos pasar por alto. Es increíble que a través del tiempo, inclusive los discípulos se preguntaron: dinos, ¿cuándo vendrás? Ahora, estamos en los últimos tiempos de este mundo. Cristo va a venir, y va a venir por un pueblo que esté preparado para su regreso. En ese pueblo deseamos verte, querido amigo, querida amiga, querido hermano, queridas familias. Deseamos que tú estés allí. Pero para eso hay que abrir la palabra y ver los secretos que Dios tiene, que Él nos ha dejado para prepararnos para estos tiempos venideros. Definitivamente invitamos a todos nuestros amigos que nos escuchan en los diferentes lugares donde pueda alcanzar esta radiodifusora, que lo que esté haciendo, déjelo por un momento. Este espacio dedíquelo a escuchar el mensaje de la palabra. Si tiene algún vecino, algún amigo, vaya y coméntele que vamos aquí a transmitir una palabra de aliento, de esperanza, que probablemente le pueda servir a usted en esos momentos. No sé si le parezca, hermano, me gustaría que vayamos en oración para poder iniciar con nuestro estudio y antes de abrir la palabra de Dios. Sí, querido amigo, querida amiga, si tú estás en una necesidad, es ahora el momento. Al final siempre dejamos un pedacito de música, un pedacito de consagración para que tú le pidas a Dios y deposites tu corazón a Dios, al Dios creador de los cielos y de la tierra, no a esta redemisora, porque este es nada más un instrumento. Aquel que creó los cielos y la tierra, Él es tu Dios. Él tiene planes para ti y Él desea restaurarte. ¿Oremos? Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, venimos a tu presencia una vez más, agradeciéndote por cada una de las bendiciones que ya has derramado sobre tus hijos. Queremos suplicarte en esos momentos que permitas que el mensaje a transmitir en esta ocasión pueda ser de bendición para cada una de las personas que alcancen a oír en estos momentos. No sabemos sus necesidades, sus luchas, sus pruebas, los lamentos que estén pasando, pero tú, mi Dios, mejor que nadie los conoce, porque no hay ni siquiera la hoja de un árbol que caiga sobre el suelo y que tú no te des cuenta. Y cuán más importantes son cada uno de los seres humanos creados a tu imagen y semejanza. Al entrar al estudio de tu palabra, pedimos tu bendición, que podamos en ella encontrar aliento de esperanza y vida,
para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Gracias por escuchar nuestra oración. Quédate con nosotros en esta ocasión. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Querido Radio Escucha, en esta oportunidad tenemos un tema muy importante. La palabra de Dios nos habla de unos eventos que van a ocurrir antes de la venida de nuestro amado Jesús. Tú te preguntarás en este tiempo, ¿no es que ya este mundo no puede seguir como está? Estamos viendo mucho crimen, mucho pecado, mucha promiscuidad. ¿Será acaso estos señales de que ya Cristo viene pronto? Dice la palabra como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. No había moralidad, no había seguridad en ningún sentido de la palabra. Y en este tiempo le llegó un tiempo por sorpresa a este pueblo. Ahora, Cristo va a venir, va a regresar, pero va a regresar por cada uno de nosotros. ¿Será que esta pregunta se resaltó en los discípulos cuando Jesús estuvo aquí? Definitivamente, esa es una de las preguntas que Jesús respondió a sus discípulos cuando los discípulos le hicieron una de las preguntas que vamos a leer en Mateo, en el Evangelio de Mateo, su capítulo 24, versículo 3, donde nos dice o menciona la pregunta que los discípulos le hacen a Jesús. Y la pregunta fue: y estando, dice la palabra de Dios, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aclaramos. El contexto de este pasaje nos habla acerca de que Jesús viene hablando de la destrucción del templo. Para preguntar los discípulos, basándose en esto, dicen: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. La pregunta era, ¿qué preguntaron los discípulos de Jesús? Eso mismo. ¿Cuándo iba a regresar Cristo y qué señales iban a haber de su venida? Yo no sé si aquí los discípulos se dieron cuenta que había dos preguntas en una. Uh-huh. En la primera parte dice, dinos cuándo serán estas cosas. O sea, Cristo les estaba diciendo, y no quedará piedra sobre piedra en este lugar. Ahora, si nos remontamos a la historia, en el año 70 después de Cristo, vimos la gran destrucción de Jerusalén. Y Jesús ya les había dicho, cuando miren que la apostasía entra hasta en el templo, cuando vean que el ejército romano rodea la ciudad, es tiempo de salir. Y los discípulos le añaden en esa pregunta, dice, ¿y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Quizás los discípulos están un poco confundidos. Pensaron que la destrucción de Jerusalén iba a ser con la venida de Jesús. Pero ¿por qué Cristo les dijo acerca de que la destrucción del mundo y la destrucción, ¿por qué no les aclaró que iba a ser separado? Yo creo que iba a ser algo muy doloroso para ese tiempo, para el tiempo especialmente para el tiempo judío.
Jesús separa estos eventos y separa el evento catastrófico que hubo con Jerusalén. Y vemos que esto ocurrió y desafortunadamente ocurrió con una situación tan crítica para el pueblo de Israel, para el templo de Dios. Ellos tenían su corazón en el templo y no lo tenían en Dios. Cuando le preguntaron a los discípulos a Jesús, y dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Entonces los discípulos estaban mezclando la destrucción de Jerusalén con el fin del mundo. ¿O será que acaso la iglesia de Cristo se va a destruir también? ¿O será que acaso nos falta conocimientos, nos falta entendimiento para entender cómo va a venir Cristo Jesús? ¿Qué opinamos en esto? Podríamos añadir mucho relacionado con esto, mencionando que el capítulo 24 y 25 de Mateo están muy relacionados. Y hay que entender que el capítulo 24 son señales proféticos, señales en relación al fin del mundo, en nuestros días precisamente, porque podemos leer todo el capítulo y Jesús dice, la generación que mire estas cosas, esa es la generación que tiene que tener mayor cuidado en relación a lo profético, a las señales proféticas. En este caso, lo que usted menciona muy interesante, la pregunta una en dos. Añado solamente esto. Era tan importante para los discípulos el templo que probablemente no se lo esperaban. No se lo esperaban porque las palabras de Jesús son relevantes. No quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Pero me pongo en el lugar de los discípulos y yo pregunto, ¿pero cuánto esa majestuosa formación iba a ser destruida? Probablemente en la mente de un judío eso era imposible. Pero ya estaba predicho, ya había sido profetizado por Jesús de que así sucedería. Y precisamente usted menciona el año 70 después de Cristo, sucedió lo que ya Cristo había mencionado. Lo que a mí me sorprende es que Cristo les da una señal al verdadero pueblo de Dios. Correcto. ¿Ya? Entonces, ahora Cristo nos da una señal a nosotros para cuando vengan estos eventos finales de este mundo. Cristo desea con toda la buena intención universal, digamos, salvar al hombre. Ahora Él desea salvar a este hombre del tiempo de hoy. Incluso se dice que ningún cristiano en esta destrucción de Jerusalén murió. ¿Ya? Murieron aquellos que rechazaron a Jesús. Pero aquellos que confiaron en Jesús, que creyeron en los mandamientos de Dios, en el pacto de Dios, y que fueron fieles de corazón, no fueron fieles a un templo, no fueron fieles a una tierra, a un pedazo de lugar, fueron fieles en el corazón a Dios. Y esa es la gran diferencia. En otras palabras, ellos no se hicieron ídolos temporales. Ellos hicieron de Dios su única salvación. Y es por eso que ningún cristiano murió. Y eso me sorprende y cada vez me admira más acerca de la historia. Es un argumento muy importante e interesante, tomando en cuenta que esto se puede probar históricamente. Correcto, sí. O sea, esto no se encuentra registrado literalmente en la palabra, pero se puede probar por la historia, lo cual ayuda a verificar, a hacer más relevante la autoridad de la palabra de Dios. Correcto. Pero si le parece, vamos a continuar con nuestro siguiente punto, que es ¿cuándo vendrá Jesús? ¿Se sabe la fecha del regreso de Jesús? Esta es una pregunta muy interesante, tomando en cuenta de que hoy día hay tanta especulación en relación a la venida de Cristo. Algunos dicen que ya vino, otros que
como mencionábamos la vez pasada, va a aparecer para un grupo de personas. Algunos se han atrevido a poner fechas incluso. Últimamente se ha habido muy a menudo esto, que ponen una fecha, después otra y que no sucede. Al principio decían que en el año 2000 no sucedió nada. En el 2012 no sucedió absolutamente nada. Y bueno, en fin, han puesto fechas tras fechas y no ha sucedido nada. Pero ¿por qué no ver lo que la palabra de Dios puede responder en relación a esta pregunta? Permíteme leer, dice Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El día y la hora, Cristo es claro. nadie lo sabe. ¿Cómo un ser humano entonces va a pretender conocer el día y la hora de la venida de Cristo cuando Cristo mismo dice, el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, solamente mi Padre? La pregunta es, ¿se sabe la fecha del regreso de Jesús? Respuesta, no se sabe. Sí, acabo viendo otra pregunta más interesante y un poquito profunda. ¿Estamos entonces en tinieblas respecto a la venida de Jesús? O sea, ¿no se sabe nada cuándo Cristo va a venir? ¿O hay alguna señal? No, definitivamente, de eso venimos hablando, ¿no? Los discípulos preguntan qué señal habrá de tu venida. No estamos en tinieblas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos da aclaraciones, nos da mensaje de cómo debemos estar apercibidos en relación a esto. Y leemos lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 4, y dice de la siguiente forma: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, oiga hermano que nos escucha, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. En respuesta a la pregunta, ¿estamos en tinieblas respecto a la venida de Jesús? No, no lo estamos. No estamos en tinieblas porque la palabra de Dios nos da instrucciones de cómo será la venida de Cristo. Los eventos mismos nos dicen qué es lo que está pasando. O sea, tanto es el pecado que ya hay en la tierra, que la tierra misma se está rehusando contra el hombre. Y vemos muchos caos por ahí. Otra pregunta que viene, ¿qué señales predijo Jesús? Muy buena pregunta. Y para ello vamos a responderlo bíblicamente con lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, una vez más, en el capítulo 24, versículos 6 y 7, dice lo siguiente. Jesús dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Versículo 6 dice, y oiréis guerras y rumores de guerras. Y eso es lo que estamos oyendo últimamente. ¿Sí? Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Cristo nos está dando una señal o señales justo para antes de su venida. ¿Por qué? ¿Por qué Él nos da la señal? Precisamente para que nosotros estemos atentos y no estemos en tinieblas en respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme añadir esto, que esto, amigos y hermanos, ustedes que nos escuchan sabrán que esto es verdad y no estamos mintiendo. Se puede probar, porque la comunidad entera lo sabe. Los terremotos que en los últimos años han acontecido han destrozado
destrozado literalmente. Ahora, para muchas personas lo acreditan a movimientos naturales y demás, pero para el cristiano, para aquel que está atento a las señales proféticas, usted y yo sabemos de que esto no es por casualidad, no es simplemente la naturaleza, es una señal más probando que lo que nuestro Señor Jesucristo mencionó hace 2000 años es verdadero. Y Jesús quiere que a través de esto nos demos cuenta y que le busquemos, que vayamos a sus pies, a sus brazos. Hermanos, me pregunto, amigos, ¿qué más evidencia necesitamos? El tiempo se está acabando, estamos acortando y necesitamos del Señor Jesucristo. En respuesta a la pregunta entonces, ¿qué señales predijo Jesús? Diremos guerras, hambres, terremotos, y hay una lista bastante larga que usted podrá leer en casa en el capítulo 24 de Mateo. Una pregunta que viene al tema: ¿qué condiciones sociales prevalecerían? Muy importante, ¿qué condiciones sociales prevalecerían? En respuesta a ello, leemos Santiago capítulo 5, versículos 1 al 5, donde dice: vamos ahora, ricos, librad, llorad, aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas. Qué cruel esto. O sea que si alguna persona que tiene mucho bienestar económico, yo creo que debería usarlo ahora para la obra de Dios, para esparcir el Evangelio. Rápidamente comento esto. La palabra de Dios dice que el mal no está en tener el dinero, sino el amor al dinero. Raíz de todos los males. Es como tú usas esto. Y definitivamente, tú puedes ser un hombre multimillonario, tener muchas riquezas, pero eso no te garantiza de estar seguro realmente en esta tierra. Jesús es la única esperanza y verdadera seguridad que nosotros necesitamos. Y sigue diciendo: vuestro oro y plata están enmoguecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros, dice. ¿Ya? He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, y habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. O sea, mucha gente que tiene dinero han sido cruel con los pobres. Querido amigo, querida persona que me escuchas, mis radioescuchas, que este no sea tu caso. Que si tú alguna vez has hecho algo de ofensivo contra una familia, contra tu empleado, aún es tiempo de restablecer todo. Aún es tiempo. ¿Sí? Vamos con esta pregunta. ¿Cuál sería la condición moral de la humanidad? Para responder a esa pregunta, vamos a buscar en la palabra de Dios, en Primera de Timoteo 3:1 al 5, donde nos dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto moral. Y ahí sigue la lista larga de la inmoralidad que en estos tiempos debía o habría en relación a la humanidad. En el 4 dice: traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dios nos da consejo acerca de los tiempos finales, que van a ser muy crueles. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería la condición moral de la humanidad? La condición moral sería inmoralidad y degradación.
dice la Correcto. palabra de Dios. Otro punto. ¿Qué ocurriría con la ciencia? Daniel capítulo 12 versículo 4 responde: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Creo que eso no hay que añadirle mucho. Hoy día sabemos que los medios de comunicación han tenido un avance tecnológico increíble. Hoy día la computadora, el internet, nuevos sistemas, formas de comunicación nos dicen y aclaran lo que ya la palabra de Dios nos había mencionado. ¿Qué señales astronómicas caerían? E inmediatamente, dice Mateo capítulo 24 versículo 29, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, lo que hoy día conocemos como eclipses, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Creo que estamos viviendo en un momento cuando las potencias, las naciones son conmovidas. No hay una economía estable en el mundo ahorita. Y están preocupadas. ¿Sí? Entonces, señales astronómicas, ¿caerían qué señales? Oscurecimiento del sol, la luna y la caída de las estrellas. ¿Ok? Ahora, ¿qué debo hacer? Debemos, amigos, hermanos que nos escuchan, debemos estar atentos a las señales proféticas de la palabra de Dios. Podemos leer Lucas capítulo 21, 28 al 31, en donde nos da varios consejos. Leo solamente un par de versículos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Esa es la invitación de Jesús, que debemos levantar nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. Queridos radioescuchas, Cristo va a venir. Él va a regresar por cada uno de nosotros. Y Él desea que estemos preparados. Él desea que en estos momentos estemos con la palabra de Dios dispuesto a escuchar, dispuesto sobre todo a entender y dispuesto a abrir nuestros corazones para que su voz sea la que viva en nosotros. ¿Quieres tú aceptarlo? ¿Quieres tú venir a Él como estás? ¿Estás atento a las señales de los tiempos? ¿Estás velando? ¿Estás estudiando? Quizás sea el momento en que reflexionemos en que Cristo va a venir y que Él va a venir a buscarte. Queremos agradecerle de todo corazón por este momento más, por esta sintonía, y queremos despedirnos, no sin antes tener unas palabras de oración. ¿Nos diriges, Ángel? Por supuesto, y como siempre, la invitación a que podamos inclinar nuestros rostros, elevar nuestros pensamientos, para que nuestro Padre Celestial, que escuche en secreto nuestras oraciones, posteriormente pueda respondernos. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, una vez más venimos a tu presencia, a través del privilegio de la oración, agradeciéndote por cada una de las cosas que a nuestras vidas traes. Desconozco los momentos y circunstancias que hermanos y amigos estén pasando en esos momentos. Pero sea lo que sea, mi Dios, entendamos que no hay privilegio más grande que el conocerte a ti. Bendice a aquellas personas que han escuchado, que escucharán, que seguirán escuchando y escudriñando tu palabra. Que puedan ellos entender que las señales que hoy día estamos viendo nos indican de que tú estás a la vuelta de la esquina. Ven pronto, Señor Jesús, ven pronto, porque tu pueblo te espera. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración. En tus manos encomendamos nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Sentir que el cielo